Buenos días. En la película 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, el supercomputador HAL ilustra los riesgos de la inteligencia artificial. Inicialmente descrito como un asistente inteligente y útil en la nave espacial Discovery One, como muchos recordarán, el cambio en el comportamiento de HAL resalta los peligros de un desarrollo descontrolado de la inteligencia artificial. Enseñar valores humanos a HAL, como la empatía y el respeto a la vida, habría mitigado estos riesgos. Sin embargo, esta tarea es compleja, requiere un enfoque multidisciplinar que integre ética, filosofía, ciencias sociales e informática. Es necesario que estas disciplinas colaboren para integrar valores humanos en los algoritmos de inteligencia artificial, asegurando así su alineación con principios y normas sociales. Hoy nos encontramos en Valencia, en el Colegio de Arte Mayor de la Seda, que tiene su origen en el siglo XV, ante la necesidad de unificar los criterios para la producción de la seda en Valencia. Es así como surgió el gremio de los tejedores de terciopelo, que aprobó sus primeras ordenanzas en 1479. Hoy tengo el placer de entrevistar a Verónica Llorens Rico, investigadora principal del Centro de Investigación Príncipe Felipe. Verónica obtuvo su licenciatura en biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia en 2011, seguida de un máster en biofísica por la Universidad Autónoma de Madrid un año después. En 2016 se doctoró en biomedicina en el Centro de Regulación Genómica y la Universidad Pompeu Fabra. Durante el periodo comprendido entre 2017 y 2022 fue investigadora postdoctoral en el Centro de Microbiología de la Universidad Católica de Lovaina, conocida como KU Leuven, una universidad que tiene sus raíces en la antigua Universidad de Lovaina, fundada en 1425. A partir de 2023, Verónica lidera el Laboratorio de Biología de Sistemas e Interacciones Huésped-Microbiota del Centro de Investigación Príncipe Felipe en Valencia. Buenos días, Verónica. Buenos días. ¿Recuerdas las circunstancias que te llevaron a elegir la investigación como profesión? ¿Fue tu interés por superar obstáculos, resolver problemas, curiosidad, preocuparte por otros? Pues yo creo que en mi caso fue sobre todo la curiosidad, ¿no? Desde bien pequeña yo era una persona muy curiosa, pero sí que es verdad que en mi familia no había nadie que se hubiese dedicado a carreras científicas, entonces no tenía tampoco un referente que me dijera puedes hacer una carrera dedicándote a la ciencia. Entonces, una de mis asignaturas favoritas era biología y hubo un momento cuando estábamos en tercero de la ESO en que nos explicaron por primera vez en clase de biología las leyes de Mendel. Y fue la primera vez que nos explicaron, en lugar de esto es así, nos explicaron el método científico, ¿no? Cómo a partir de unas observaciones Gregor Mendel había formulado una hipótesis, había hecho una serie de experimentos con los guisantes y había llegado a unas conclusiones, a esas leyes de Mendel. Y fue la primera vez que realmente me di cuenta de que se podía hacer descubrimientos, ¿no? Y se podía dedicar una a hacer ciencia. Y a partir de ahí me puse un poco a mirar qué opciones había para poder dedicarme yo a eso, porque me gustaba mucho la genética también, y la verdad es que estaba un poco entre la carrera de biología y la de medicina. Biología, el tema es que siempre, como mis profesores del instituto, del colegio, eran todos biólogos, yo pensaba que la única salida posible era la enseñanza. No tenía esa visión de que se podía hacer investigación. Y medicina es verdad que estaba muy enfocado a la clínica. Y fue entonces, un año o dos después, que en Valencia aparece la carrera de biotecnología y fue un poco como la respuesta a esa duda que tenía yo entre biología y medicina, que era una carrera que estaba muy enfocada a la investigación, a la parte más molecular, y fue lo que me hizo decidirme por esa carrera y más adelante por la investigación científica. Qué bien, la sombra de Mendel es muy alargada, veo. Sí. ¿Podrías hablarnos de quiénes han influido más en el desarrollo de tu carrera científica? ¿Nombrar a aquellos científicos cuyo trabajo más te ha influido? Sí, que hayan influido en mi carrera, bueno, aparte de mi familia, que los tengo que mencionar seguro, porque siempre han sido los que me han apoyado a iniciar esta carrera, yo creo que mis primeros mentores. Cuando yo estaba haciendo la carrera de biotecnología,
Entre 2009 y 2011 hice unas prácticas en el Príncipe Felipe, donde trabajo ahora, en lo que por aquel entonces era el departamento de bioinformática, con el grupo del profesor Joaquín Dopazo. Y fue, yo creo que realmente eso influyó en toda mi carrera posterior, ¿no? Porque descubrí la bioinformática, descubrí otra disciplina que es la biología de sistemas, y fue ya lo que marcó el resto de mi carrera. Y después también mis supervisores en la tesis. Cuando me fui a Barcelona empecé a trabajar en el grupo del profesor Luis Serrano y codirigida por una postdoc en el laboratorio, María Yuxenar, y fue un poco donde realmente uní la parte esa de bioinformática, biología de sistemas con la microbiología, que es lo que he seguido haciendo hasta ahora. Has hablado de biología de sistemas, ¿cómo lo defines? ¿Y cómo surgió? Has empezado a contarnos cómo surgió tu interés por esta área, pero sobre todo, ¿cómo lo defines? Pues la biología de sistemas para mí es una disciplina que intenta entender los procesos biológicos de forma global y cuantitativa. Y te pongo un ejemplo. Ahora ya no tanto, pero antiguamente había muchos grupos de investigación que se focalizaban en entender un gen relacionado con una enfermedad, por ejemplo, la proteína P53 con cáncer. Estudiaban las mutaciones en esta proteína, estudiaban qué efecto tenían, pero es verdad que si nos vamos a una célula, esta proteína no está aislada, está dentro de un contexto muy complejo, tiene interacciones con muchas otras proteínas, con muchos otros genes, y necesitamos estudiar todo este contexto, no nos podemos centrar en una sola proteína. Y en esto ha ayudado un poco el desarrollo de técnicas ómicas como la secuenciación masiva, y creo que ha sido un gran avance. Y también mencionaba la parte cuantitativa, y es que tenemos que poner números a la biología, porque imagínate que estamos estudiando un proceso en el que dos proteínas tienen que interactuar en una reacción concreta. No es lo mismo tener 2 unidades de cada proteína en una célula que tener 1000. Cuando solo tenemos 2, va a ser muy difícil que en esa mezcla compleja que tenemos dentro de una célula puedan interactuar. Si tenemos 1000, va a ser mucho más fácil que se puedan encontrar. Entonces ahí entra en juego un poco las matemáticas, la probabilidad, la biofísica, y al final son muchas disciplinas que están contribuyendo hoy en día a entender mejor la biología. En 2013 pasaste una temporada en la Universidad de Stanford, en el Departamento de Bioinformática y Genómica. ¿Cómo fue tu experiencia estadounidense? Pues aprendí mucho y me fue muy bien, pero es verdad que a nivel científico, si te soy sincera, fue regular, ¿no? Porque al final tú te vas de estancia y aprendes técnicas y tienes que publicar, ¿no? Yo al final no conseguí publicar nada de esa estancia, pero sí que conseguí aprender. Y te explico, yo cuando me fui a Estados Unidos, yo acababa de empezar mi doctorado en Barcelona y trabajábamos con una bacteria que se llama Mycoplasma pneumoniae, que es una bacteria que infecta los pulmones y causa neumonía en pacientes que están inmunodeprimidos, pero que además es una de las bacterias más pequeñas y más simples que se conocen. Es decir, si en el genoma humano tenemos 3.000 millones de bases, en una bacteria normal media tenemos 4 millones, en esta bacteria no llega a 1 millón, alrededor de 800.000 bases. Entonces, como tiene un genoma muy simple, la estudiamos en el laboratorio y habíamos hecho muchos análisis a nivel genómico global de esta bacteria. Y el plan que teníamos era hacer una simulación en el ordenador a nivel computacional que nos permitiera meter todos los datos que habíamos recogido en el laboratorio de esta bacteria y poder simular experimentos en un ordenador. Y esa era la idea, ¿no? Y me fui a Stanford porque allí habían desarrollado un modelo computacional muy similar a lo que nosotros queríamos hacer. Entonces, estuve allí, aprendí cómo funcionaba este modelo
incluimos nuestros datos del laboratorio en este modelo y lo que vimos al final es que ni siquiera con todos los datos que teníamos éramos capaces de simular una bacteria muy simple en un ordenador. Es decir, todavía nos falta mucho por entender de esta bacteria. Pero a nivel de experiencia, la verdad es que fue muy buena y la universidad es una pasada allí. Tu tesis doctoral trató sobre la compresión integral de la transcripción en un modelo celular mínimo, de lo que hablabas. ¿Puedes resumir en qué consistió tu trabajo de doctorado, además de la experiencia de Stanford? Sí. Bueno, como he dicho, trabajamos con esta bacteria muy simple, Mycoplasma pneumoniae, y visto que este modelo computacional, este hacer simulaciones en el ordenador de la bacteria, todavía nos faltaba mucha información, yo lo que me dediqué es a estudiar cómo regula esta bacteria la expresión de sus genes, cuándo activa unos genes, cuándo los desactiva, en qué condiciones y qué mecanismos utiliza. Entonces describimos varios mecanismos, ¿no? Desde los más clásicos, que serían factores de transcripción, que son proteínas que se unen al ADN y controlan cuándo un gen se expresa y cuándo no, a otros mecanismos que eran menos conocidos, como por ejemplo, sabíamos que la temperatura tiene un papel en cómo se expresan los genes en esta bacteria, el metabolismo también, y entonces mi tesis consistió en describir todos estos mecanismos y evaluar cuál era el papel de cada uno de ellos. En 2017 iniciaste una nueva etapa como investigadora postdoctoral en el Centro de Microbiología de la Universidad de Lovaina, como antes he mencionado. Este centro, reconocido por su enfoque multidisciplinar, aborda el estudio de los microorganismos desde diversas perspectivas. En su página web hablan desde investigaciones antibióticos, desarrollo de biocombustibles o la producción de chocolate, algo muy asociado a Bélgica, ¿verdad? ¿Cómo fue tu experiencia esta vez en Lovaina? Pues no solo chocolate, sino también cerveza. Hay grupos que se dedican a optimizar la producción de la cerveza allí. Pues la verdad es que fueron unos años en los que yo aprendí muchísimo, porque además cambié mucho de tema. Yo venía de trabajar en Barcelona con esta bacteria, estudiando muy a nivel molecular estos mecanismos de regulación de la expresión de genes, y cambié totalmente de área y fue cuando empecé a trabajar en microbiota humana y más en concreto en microbiota intestinal. Entonces sí que al principio fue un periodo de adaptación en el que tuve que aprender nuevas técnicas, nuevas formas de análisis, tanto a nivel experimental como computacional, pero creo que me sirvió mucho para después encauzar lo que ha sido mi carrera, ¿no? Al final, lo que yo hago ahora bebe un poco de lo que hice tanto en el doctorado como en mi postdoc. Y de hecho tengo todavía allí colaboraciones y tengo muy buen recuerdo de la ciudad en sí. Ya nos has contado cómo se inició tu interés en el microbiota. Entonces, en 2023 regresas a España y te uniste al Centro de Investigación Príncipe Felipe en Valencia, como investigadora del programa Ramón y Cajal del Ministerio de Ciencia. ¿Por qué elegiste el Príncipe Felipe? Bueno, pues en primer lugar yo estaba en Bélgica, había pasado la pandemia allí y el recibir el contrato Ramón y Cajal para mí fue como una oportunidad de decir, bueno, ahora puedes volver a casa y hacer ciencia en tu casa, que es Valencia. Y dentro de Valencia pues estuve explorando diferentes opciones en diferentes centros de investigación y finalmente el Príncipe Felipe me llamó la atención porque ya lo conocía, ya había hecho ahí mis prácticas al principio de mi carrera, pero también por el enfoque que tiene a biomedicina. Ahora mismo hay 3 grandes departamentos enfocados todos a diferentes enfermedades. Tenemos cáncer, tenemos enfermedades neurodegenerativas y enfermedades metabólicas, que son enfermedades que todas están o pueden estar relacionadas con cambios en la microbiota intestinal. Entonces me pareció que era una buena oportunidad para
para decir, bueno, si vamos a estudiar el papel de la microbiota en estas enfermedades, creo que puede ser un muy buen centro para poder empezar mi carrera aquí. ¿Y cuáles son los 2 o 3 trabajos de investigación de los que en todo este primer periodo te encuentras más orgullosa o tienes mejor recuerdo? Pues de mi tesis destacaría uno en el que estudiamos RNAs o RNs no codificantes en esta bacteria Mycoplasma pneumoniae. Y todo esto viene porque empezamos a estudiar estos mecanismos de regulación de la transcripción y sabemos que en muchas bacterias hay descritos RNAs que no se traducen a proteína y que son capaces de regular la expresión de otros genes. Lo que vimos nosotros es que estos RNAs no codificantes en Mycoplasma y en otras bacterias parecía que las secuencias que tienen aparecen por azar en sus genomas y que no había nada en concreto que indicara que tenían una función, porque si tienen una función reguladora, lo que esperamos es que esas secuencias estén súper controladas, no que aparezcan al azar. Entonces empezamos a ver que bueno, queríamos probar esta hipótesis, ¿no? Si son al azar no tienen ninguna función, no pueden estar regulando genes. Y aquí es un poco donde entra toda esa parte de biología de sistemas, matemáticas, física. Calculamos cuál era el número de moléculas de estos ARNs que había en cada una de las bacterias. Y vimos que era un número muy bajo, nos salía de media un 0,01 moléculas por célula, es decir, una célula de cada 100 tiene una copia de este ARN. Si el mecanismo de acción, que es el que se había propuesto, es que se tienen que unir a otro ARN para poder tener un efecto en regulación, teniendo uno cada 100 células, esto no va a pasar prácticamente nunca. Con lo cual hicimos un modelo matemático que sugería que a los niveles de expresión normales estos ARNs no iban a tener ninguna función reguladora. Y lo que decimos fue un poco validarlo a nivel experimental. Cogimos algunos de estos ARNs no codificantes, los sobreexpresamos mucho, pero siempre dentro de los niveles fisiológicos de la célula y seguíamos sin ver ningún efecto, ¿no? Entonces, este trabajo para mí es que partimos de una hipótesis, hacemos un modelo matemático y luego lo validamos experimentalmente. La verdad es que me gustó mucho. Y a nivel del postdoc, uno que destacaría fue un artículo en que no trabajamos en microbiota intestinal, sino en microbiota respiratoria. Y es porque llegó el COVID, llegó la pandemia, y como a muchos científicos nos tocó cambiar un poco el foco de nuestra investigación. Y fue un artículo en el que, en colaboración con médicos del hospital en el que estábamos integrados, recogimos muestras de microbiota respiratoria de pacientes que estaban graves con COVID, en la primera ola del COVID, y describimos la microbiota que tenían en sus vías respiratorias. Y lo que vimos es que, sobre todo en los pacientes que estaban intubados, veíamos muchos patógenos oportunistas, ¿no? que son bacterias que normalmente están en la boca, pero que al intubar a estos pacientes pasan al sistema respiratorio y pueden causar infecciones secundarias, ¿no? que al final también agrava el diagnóstico y el pronóstico de estos pacientes. Y además también teníamos datos de secuenciación de célula única, de single cell, que vimos también el mismo patrón, que cuando estaban estos pacientes intubados veíamos estas bacterias patógenas. Entonces, para mí también fue un trabajo que me gustó mucho. Muy bonito. En 2023, el año pasado, conseguiste una Starting Grant del European Research Council de la Unión Europea para desarrollar el proyecto Regubiome, que se centra en 2 bacterias específicas relacionadas con el microbioma intestinal. ¿Qué puedes contarnos de estas bacterias y de tu proyecto? Pues el proyecto bebe un poco pues, de lo que hice en la tesis y de lo que hice en el postdoc, ¿no? Es microbiota intestinal, pero tratamos de entender cómo regulan la expresión de sus genes bacterias de la microbiota intestinal.
¿Y esto por qué es? Porque al final las bacterias son seres vivos que aunque nos parezcan muy simples, son bastante complejos y están en un ecosistema que es el intestino en este caso, en el que las condiciones cambian constantemente. Cada día comemos cosas diferentes, pueden cambiar nuestros hábitos de vida a largo plazo, tenemos enfermedades que también afectan a ese ecosistema. Entonces las bacterias que hay dentro de ese ecosistema, dentro del intestino, necesitan adaptarse a todos esos cambios rápidamente o si no mueren. Entonces, hoy en día muchos de los estudios de la microbiota intestinal se hacen con muestras fecales. Simplemente vemos qué bacterias hay al final de todo ese tránsito por el intestino, pero no vemos cómo hemos llegado hasta ese punto, cómo cambian de expresión las bacterias, cómo se adaptan a los cambios en el ecosistema. Y nace un poco de ahí la idea de este proyecto. Y sí que es verdad que intentar entender estos cambios en la expresión y en la regulación en todas las bacterias de la microbiota es muy complicado. O sea, ya en la tesis nos costó bastantes años entender una sola bacteria muy simple. Entonces hemos decidido que nos vamos a centrar en dos bacterias que son relevantes para la salud. Una es Lacticacibacillus rhamnosus, que se usa mucho como probiótico y que a mí me parece muy interesante porque es una bacteria que se usa sobre todo para tratar episodios de diarrea, muchas veces en niños incluso, es decir, es una bacteria que no supone un riesgo para la salud, al contrario. Y es interesante porque hay estudios que se han hecho en modelos animales que dicen que esta bacteria puede tener efectos beneficiosos a nivel de salud mental, ¿no? Reduciendo síntomas de ansiedad, de estrés, de depresión. Entonces, en ratones se ha visto esto y cuando se ha ido a estudios en humanos se ha visto que bueno, en algunos casos funciona, en otros no, es decir, realmente no se sabe muy bien qué está pasando. Entonces, nuestra hipótesis de partida es que tú esa bacteria, ese probiótico, se lo das a una persona y puede llegar a un ecosistema que le sea favorable, pueda expresar unos genes que sean beneficiosos y tenga ese efecto positivo en salud mental, en este caso, mientras que puede que se la des a otra persona que el ecosistema que tenga en su intestino no le sea favorable. Y entonces, o la bacteria bien se muere o si sobrevive no expresa esos genes que son beneficiosos. Y un poco por eso nos interesaba estudiar esta bacteria en concreto. Y la otra bacteria que hemos elegido es Fusobacterium nucleatum, que es una bacteria que normalmente es parte de la microbiota oral, no de la microbiota intestinal, pero que cuando la encontramos en microbiota intestinal se ha asociado a enfermedades como el cáncer de colorectal. Entonces, aquí hay muchos estudios que dicen que hay una asociación, pero todavía no se sabe si esta bacteria podría estar causando esos primeros cambios que dan lugar a un tumor o la bacteria llega después, cuando ya se ha empezado a formar el tumor y simplemente ese ecosistema nuevo, ese microentorno del tumor le gusta y se queda ahí. Y lo que queremos entender un poco son los cambios a nivel de expresión y de regulación que hay en esta bacteria cuando pasa de un ecosistema oral al ecosistema intestinal o al ecosistema intestinal con el tumor y entender mejor cuál es esa relación causa y efecto en el cáncer de colon. Antes comentaba que conseguiste en el 2023 una Starting Grant de la RC. ¿Cómo está influyendo en tu carrera profesional esta ayuda? Pues la verdad es que es una ayuda que te da mucha libertad a nivel científico, ya que es una ayuda bastante importante a nivel económico, es 1,5 millones de euros y es para 5 años, con lo cual te da mucha libertad para embarcarte en un proyecto un poco más arriesgado, ¿no? Y dices, bueno, si probamos algo que no funciona, todavía tenemos 3-4 años para poder reconducir el proyecto hacia otro lado. Que otros proyectos, a lo mejor a nivel nacional, que son más cortos, pues no tienes esas opciones, ¿no? Y además con todo el apoyo económico que te da, puedes construir un buen grupo de investigación, ¿no? Hemos contratado a una investigadora predoctoral, a una postdoc,
y a lo largo del proyecto contrataremos a 2 más, es decir, tenemos un equipo que está creciendo. Y luego también da mucha visibilidad, ¿no? Al final es tener el sello del Consejo Europeo de Investigación, es como un sello de calidad, que a donde vayas te van a reconocer. Y la verdad es que también te permite pedir una prórroga si decides que es así, las proof of concepts. Exacto, sí. Qué bien, o sea que está siendo muy importante. ¿Cuáles son, en tu opinión, los principales retos de la investigación en microbiota y salud? ¿Análisis de datos? Pues el análisis de datos es uno de ellos, porque es un campo que ha evolucionado tan rápidamente y con técnicas que cambian constantemente que a veces no nos paramos a decir, bueno, ¿cuál es la mejor forma de analizar estos datos, ¿no? O a nivel de procesar las muestras. Puede cambiar mucho el tipo de experimento que hagamos y puede cambiar mucho la interpretación. Entonces, falta todavía que haya mayor estandarización a la hora de hacer los experimentos y de interpretar los resultados. Pero creo que hay otro reto que es todavía mayor, que es el de buscar la causalidad, ¿no? Empezamos el campo tuvo un boom bueno, ya en las últimas décadas, en el que sí se ha visto que la microbiota intestinal está asociada a muchas enfermedades, a cáncer, a enfermedades neurodegenerativas, enfermedades como por ejemplo el síndrome del intestino irritable o enfermedad inflamatoria intestinal. Pero todavía no sabemos si esos cambios en la microbiota son la causa de estas enfermedades o son simplemente una consecuencia de las mismas. Cambia ese ecosistema, cambia la composición de la microbiota. Entonces creo que el campo tiene que empezar a ir un poco en esa dirección, en el de buscar la causalidad. Además de tu trabajo como investigadora, también te involucras en actividades de divulgación científica, como el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en Ciencia. ¿Podrías compartir con nosotros qué te motiva a esta actividad? Pues sí, claro. Lo que más me motiva es mi caso personal, es decir, yo cuando estaba en esas edades, en el colegio, en la ESO, no tenía esos referentes en mi familia, ¿no? que me hicieran pensar, bueno, tú te puedes dedicar a la ciencia, es un trabajo con sus peculiaridades, pero un trabajo como cualquier otro. Y creo que eso es una de las cosas que me ha llevado a hacerlo. Y también que muchas veces en los colegios, cuando se menciona a mujeres referentes en ciencia, se suele ir a ejemplos como Marie Curie, Rosalind Franklin, Jane Goodall, quizá ahora también en España pues Margarita Salas se menciona también. Pero claro, creo que a una persona, a un adolescente, a un niño le cuesta mucho sentirse identificado con estos ejemplos, ¿no? Y yo creo que si ven a alguien pues de su ciudad, que ha estudiado una carrera en una universidad de su ciudad y que se dedica a ello en el día a día, en su día a día, y es una persona normal, creo que tiene mucho valor porque realmente esas niñas y niños también se pueden sentir representados por esa persona y creo que el valor que tiene es sobre todo ese. Sí, este es también uno de los objetivos de estas entrevistas. Se me han terminado las preguntas, Verónica. ¿Te gustaría añadir algo a nuestra conversación? Simplemente quería darte las gracias a ti y a toda la Fundación por el trabajo que hacéis en dar visibilidad a científicos y científicas jóvenes y que ha sido un placer compartir este rato contigo. Muchas gracias. Bien, como en otras ocasiones, se pueden hacer preguntas, se pueden dirigir a la Fundación, se las transmitimos a Verónica. Y también el texto o las palabras de estas conferencias son luego recogidas y también aparecerán en la web de la Fundación. Nada, muchas gracias.